Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí seguimos hablando acerca de estos asuntos que tienen que ver con la crítica textual, las variantes textuales, el texto del Nuevo Testamento. Miren, Dios ha hablado de una forma clara, clara y contundente. Nadie se puede meter con su palabra. Es su comunicación particular, especial para con todo ser humano. El ser humano no se puede meter en su palabra. Y de eso habla Apocalipsis 22 del 18 al 19. Sin embargo, de manera irónica, estos dos versos, este pasaje, contiene 9 variantes. Y vamos a ver de qué se trata. Y bueno, dice aquí Apocalipsis 22 del 18 al 19, yo mismo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Aquí es Jesús el que está hablando. Si alguno añade a ellas, que Dios añada sobre él las 7 plagas escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, que Dios quite su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, que están escritos en este libro. Entonces, si ustedes ven, aquí hay unas notas al pie y aquí tenemos la primera, es una letra C. Yo mismo testifico y hay una nota al pie. D está acá, E es la que sigue, luego sigue F, luego sigue G, H, I, J y finalmente K. Si no conté mal, hay 9 variantes en estos dos versículos. Les cuento que Apocalipsis es el libro con menor cantidad de manuscritos y es el libro con mayor cantidad de variantes. Es el libro que yo le llamo la tumba de las metodologías textuales. Es decir, la metodología correcta casi que es la que funcione en Apocalipsis, la que funcione para todos los libros, incluyendo el Apocalipsis, porque hay algunas ediciones que al llegar al Apocalipsis cambian de metodología, ya sea porque el material es escaso o porque la metodología de cómo obtener el texto de los manuscritos existentes no funciona para este libro. Y ese es el siguiente video. Ahorita de lo que vamos a hablar es de las variantes que existen acá. Y aquí está la lista. Vamos a ver si me hago un poco más pequeño. Eh, entonces, aquí está la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Correcto. Y la vamos a ir repasando poco a poco. Entonces tenemos acá, yo mismo testifico. Y lo que dice es, em, entonces la variante aparece aquí abajo. Yo mismo testifico. Yo mismo testifico. Perdón, tengo una barra aquí que no me deja ver bien de lo que estoy hablando, pero déjenme, voy a buscarlo aquí en mi celular. Entonces aquí en mi celular tengo la palabra preservada. Yo les puedo mandar una copia si ustedes quieren. Puedo mandar una copia de forma gratuita. Solo me escriben a eduardoflores.ugc@yahoo.com. Ok. Entonces yo lo voy a leer de aquí. Ustedes lo pueden leer obviamente de la pantalla. Entonces el 22:18
Yo mismo testifico, cuando dice rel, significa todas las demás, manuscritos y ediciones griegas. Mientras que yo mismo ciertamente testifico es lo que dice Aleph, o sea, el códice sinaítico. Añade una palabra, ciertamente, que usualmente es la palabra men en griego. Aquí tenemos una modificación, tiene una añadidura. Puede ser algo considerado inocente, algo que no cambia el sentido, pero le añadió una palabra. Y eso solo aparece en el sinaítico, que es uno de los pocos manuscritos alejandrinos para este libro del Apocalipsis. Ahora, el texto recibido, que es lo que dice acá, aquí se los voy a señalar con un puntero. Por el texto recibido, ¿sí? Dice porque testifico, en lugar de decir yo mismo testifico. Yo mismo testifico es Dios lo está haciendo y lo dice de una forma intensiva, está haciendo énfasis, una forma enfática. Yo mismo testifico, ¿sí? Mientras que el texto recibido dice porque testifico. Ahora, porque testifico no aparece en ningún manuscrito griego. Entonces, aquí tenemos dos comentarios. Conc disc, que significa que los manuscritos alejandrinos no están puestos de acuerdo, y TR solo, que significa que en esa variante el texto recibido no tiene eh, manuscritos que lo apoyen. De por qué Erasmo puso porque testifico en lugar de yo mismo testifico. No se sabe, pero lo que se sabe es que Erasmo no siguió ningún manuscrito griego. Eso es lo que se sabe. Entonces, otra vez, ¿qué tanto modifica el texto? Si lo modifica algo, yo podría meditar que Dios está siendo enfático. Pero si leo porque testifico, entonces no puedo tener ese significado de que Dios está haciendo énfasis. Sí. Ahora vamos a seguir con el siguiente, es si alguno añade a ellas también aparece rel, es decir, todos los demás manuscritos y ediciones, excepto por el sinaítico, que el sinaítico no tiene esas palabras. Es decir, que el sinaítico dice, si alguno que Dios añada sobre él. Es decir, no tiene las palabras si alguno añade a ellas. Es una omisión en en la variante anterior, el sinaítico añadió una palabra, mientras que aquí omite algunas palabras y por eso colocamos aquí concdisc, es decir, Concordia Discourse, que los manuscritos alejandrinos no están puestos de acuerdo porque el otro manuscrito alejandrino, los otros dos manuscritos alejandrinos que son unciales y que son utilizados por la crítica textual para este libro son el A, o sea, el códice alejandrino, y el códice C, que es el códice Ephraimi Rescriptus. Los dos sí contienen esas palabras, es decir, solamente el sinaítico no las contiene. Entonces, como ven, eh, ya se va viendo el problema de los manuscritos más antiguos. No están puestos de acuerdo y vemos el problema también del texto recibido de la Reina Valera para el libro del Apocalipsis. Ya vamos encontrando un lugar a donde el texto recibido no tiene apoyo de ningún manuscrito. Vamos a seguir. Que Dios añada. Que Dios añada es la lectura de la familia 35 y del 56% de los manuscritos. ¿Sí? Sin embargo, Dios añadirá
está en el 44% de los manuscritos y es lo que dice Aleph, el alejandrino, y es lo que dice tanto el texto recibido como el texto crítico. De aquí el texto recibido y el texto crítico se van por Dios añadirá. Entonces, ese es un tiempo futuro, sí, pero como queriendo enfatizar que sí va a ocurrir. Aquí que Dios añada está en subjuntivo, decir que se está presentando la posibilidad. Es una forma como se puede hablar. Entonces, se puede hablar en sentido subjuntivo o en sentido futuro y creo que no cambia el significado. Pero de la forma como se escribe en el griego sí es diferente. Es decir, como la palabra escrita, si está en subjuntivo se escribe de una forma y si está en futuro se escribe de otra forma. Ahora aquí colocamos el anuncio no KX. Esto significa que no hay un texto bizantino mayoritario. Si ustedes logran ver acá, el porcentaje 56% de los manuscritos tienen la primera variante y el 44% tiene la segunda. Ustedes pueden decir, pero Eduardo, claramente hay una mayoría, 56 versus 54, pero en el análisis de estas notas al pie de página, aclaro una vez más que ese porcentaje de 56, a ese hay que quitarle un 20% que son los manuscritos de la familia, que aquí están puestos de acuerdo. Entonces, si yo quito ese 20% y dejo la masa bizantina restante, ¿qué es lo que dice por sí misma? De la masa bizantina restante no alcanza una mayoría, porque el 56 se transforma en un 36%. Entonces, la masa bizantina, que es KX, KR es los manuscritos de la familia, KX es la masa bizantina. K es todos los manuscritos bizantinos, que son el 95% de los manuscritos. Entonces, aquí, ¿qué queda entonces? Un 36 versus un 44. Te queda, la masa bizantina queda dividida en dos pluralidades que no alcanzan a más del 50%. Entonces, aquí no hay una lectura bizantina bien definida. Seguimos. Ahora, sobre él versus a él, que es el 5%, versus una omisión de parte del códice alejandrino. Entonces, significa que el códice Ephraim Scriptus y el Sinaítico sí tienen el sobre él. Sin embargo, el alejandrino no. Y esos tres son los unciales que son testigos para este libro. Hay más testigos. Ustedes pueden ir a revisar en la introducción del Apocalipsis de la palabra preservada en su segunda edición. Ahí pueden revisar cuáles son los testigos alejandrinos, clase 1, para este libro. Y pueden ver que hay un montón de papiros, pero son fraccionarios. Ahora entonces, como los manuscritos más antiguos para Apocalipsis no están puestos de acuerdo, se ponen con disc y esta es la tercera de tres variantes. Vamos a seguir. Es 7. Que Dios añada sobre él las plagas escritas. Sin la palabra 7. Es lo que dice el 46% de los manuscritos. Es lo que dice Aleph y el Sinaítico. Aquí Aleph y el Sinaítico sí están puestos de acuerdo. Pero vean que una vez más no hay una lectura de la masa bizantina clara, porque queda un 34% versus un 46%. Queda en 54 si se le suma el grupo de manuscritos de la familia 35. Y bueno, entonces ustedes no van a encontrar las 7 plagas escritas en este libro, las 7, en ninguna traducción al español, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Dios habla hoy, ni la Biblia de las Américas, ni la NTV, la NBI, la Reina Valera, en ninguna de sus versiones, ninguna traducción al español. Va a tener esta palabra 7 porque
Todas las traducciones al español están basadas en Nestlé Aland, Sociedad Bíblica Unidas, que es NU, que es el texto crítico, el texto académico, detrás de las versiones modernas, o están basadas en el texto recibido, que es en el cual están basadas la Reina Valera. Entonces entonces no, esta palabra 7, a pesar que aparece en el 54% de los manuscritos, no aparece en ninguna traducción al español, excepto en la palabra preservada. ¿Por qué aparece ahí? Porque está basada en el texto según la familia 35 y yo les coloco acá en las notas al pie las diferencias para que ustedes sepan, puedan apreciar mejor este texto. De las palabras del libro de esta profecía es lo que dice el 88%, un apabullante 88%. Sin embargo, de estas palabras del libro de esta profecía, vamos a ver, no quiero equivocarme aquí, dice, sí, correcto. Entonces la palabra estas, de estas, sin embargo, en la primera variante no sale la palabra estas. De estas palabras del libro de esta profecía es lo que dice el Sinaítico de una forma solitaria. Y luego por eso dice Kongdisk. Y el 12% dice de las palabras de la profecía de este libro. Entonces, um, eh, aquí la familia 35 va con la mayoría. Ahora, que Dios quite versus, que está en subjuntivo en el griego versus Dios quitará que está en futuro. 48 versus el 45%, no hay KX, no hay mayoría porque el 7% dice Dios quita tú. Ahora continuamos. eh, el, que Dios quite su parte del árbol de la vida. Y este es un asunto que, esta es una de las variantes más conocidas del texto recibido, porque ningún texto griego, ningún manuscrito griego dice lo que dice el texto recibido, que dice que Dios quite su parte del libro de la vida. Y como que si primero fue escrito y ahora Dios lo va a quitar del libro de la vida, es como que se pierde la salvación. La salvación no se pierde porque es un logro de Jesús el Mesías, cuando el Mesías pasó sufrimiento, escarnio, vituperio, muerte de una forma vergonzosa en la cruz para que al derramar su sangre todo ser humano obtenga la salvación, todo aquel que cree en él tenga la vida eterna. Entonces, es un logro de Jesús, es un logro de Jesús, no depende la salvación de mi desempeño, ni antes de confiar ni después de confiar. Si yo creo que depende de mi desempeño, de mis obras, de que yo lo muestre con mi fruto, estoy basando mi fe más obras para salvarme. Pero si yo creo que solo es por fe, entonces estoy basándome en la obra de Cristo en la cruz y no hay que menospreciar la obra de Jesús, porque Él dijo consumado es y es suficiente. Es más que suficiente para ser salvo. Bien, aquí no dice que Dios quite su parte del libro de la vida, sino del árbol de la vida. Es decir, que Dios va a castigar a aquellas personas que modifican el libro de Apocalipsis, de tal forma que no tengan acceso al árbol de la vida. Esta es otra ocasión entonces de TR solo. Vemos ahora, dice, y de la ciudad santa que están escritos. Está en plural, o sea, el árbol de la vida y la ciudad santa. Que están escritos, que es de los cuales se escribe, particularmente en el capítulo 21 y 22 en este libro. Ahora, eh, el, el texto recibido también tiene una lectura en la cual está sola. Dice, el texto recibido dice, y ustedes lo pueden ir a verificar en la Reina Valera, dice,
que Dios quite su parte del libro de la vida, porque no dice árbol, y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué cosas están escritas en este libro? Las siete trompetas, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. Dios va a quitar eso. No va a dejar que estas personas sufran. No. Entonces ahí el texto recibido está equivocado y ahí sí el mensaje que quiere transmitir el texto recibido me parece que no es el correcto, no encaja. Pero no es tanto si una variante encaja o no encaja, eso no es lo que define si es la correcta. Lo que define que es la correcta es la metodología detrás de cada edición y de eso vamos a hablar en el próximo video, la metodología detrás de las ediciones. Entonces, si vamos a hacer un resumen, déjenme ver, quiero ver si me hago chiquito por acá. Si vamos a hacer un resumen de las 9 variantes en estos dos pasajes, vamos a ver que eh, hay hay 3 ocasiones de las 9 en las cuales el texto recibido está solo, no tiene a testigos griegos, no tiene manuscritos griegos que digan lo que el texto recibido, lo que Erasmo escribió para el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en el próximo video, en qué está basado el texto recibido, pero ¿por qué? Porque el texto recibido tiene una falla metodológica en el libro de Hechos y en el libro de Apocalipsis particularmente. Particularmente, el texto exacto del libro de Apocalipsis no está plasmado en la edición del texto recibido de Erasmo, que es el texto recibido, que es el que se ha traducido en un montón de idiomas, el cual es rechazado por la crítica textual y es sustituido por los críticos textuales por un texto que es, como les dije, es artificial, nunca existió como tal en un manuscrito. Y bueno, el texto recibido tiene sus propios problemas. Dentro de los problemas del texto crítico está que muchas veces los mejores y más antiguos manuscritos no están puestos de acuerdo. Aquí hay, de las 9, hay 3 ocasiones en las cuales el sinaítico dice una cosa, el alejandrino dice otra cosa. El sinaítico dice una cosa y el resto dice otra cosa. Entonces, ¿cómo le vamos a confiar a los manuscritos más antiguos si no están puestos de acuerdo? Significa que no son los mejores. Entonces, quitémonos esa falacia de la mente. Los manuscritos más antiguos no son los mejores porque tienen mucha variación interna entre ellos. No se puede definir un arquetipo alejandrino. Sí se puede definir hasta cierto punto, con mucho grado de confianza, un arquetipo bizantino por mayoría, pero no se puede en el libro del Apocalipsis. Y ese es otro de los problemas que vemos acá en color verde. Se los voy a señalar para los que no puedan ver bien los colores. Aquí en el E dice no KX, lo mismo dice en G y lo mismo dice en I, no KX. Entonces hay 3 ocasiones en las cuales la masa bizantina, al quitarle los manuscritos de la familia 35, que son clasificados como bizantinos, entonces si le quito los manuscritos de la familia 35 y veo qué es lo que dice el resto de la masa, qué es lo que dice el otro 80%, en estos 3 lugares no está puesto de acuerdo. ¿Qué significa? Que en el libro del Apocalipsis yo no me puedo ir por lo que dice la mayoría, porque muchas veces no hay mayoría, solo hay pluralidades. Que en el libro del Apocalipsis yo no me puedo ir por el texto crítico, porque los manuscritos más antiguos no están puestos de acuerdo. Y que en el libro del Apocalipsis no me puedo ir por el texto recibido, porque tiene muchas lecturas que no tienen apoyo
en manuscritos griegos. ¿De dónde sacó Erasmo esas lecturas? No sé, tal vez de la Vulgata, tal vez, no sé, de otra fuente, ¿sí? Pero no de los manuscritos griegos. Entonces, eh, por eso es que estamos viendo estas cosas, para que podamos comprender de qué se trata este asunto de las diferencias entre las traducciones. Decir que hay unas eh, traducciones al español que tienen unos versículos, otras no lo tienen. Unas tienen unas palabras, otras no lo tienen. Por ejemplo, la Reina Valera dicen que Dios quite que Dios los quite del libro de la vida. Pero eso no dice ningún manuscrito griego. Los manuscritos griegos lo que dicen es del árbol de la vida. Entonces, nos estamos dando cuenta de muchas cosas y yo, lejos de producir duda en sus corazones, lo que quiero es introducir seguridad, es decir, Dios preservó su palabra en los mejores manuscritos, que son aquellos manuscritos en los cuales dentro de su familia siempre hay una mayoría, no hay pluralidades. Dentro de su familia siempre están puestos de acuerdo el 99.9999% de las veces. Entonces se puede ver, identificar cuál es el texto que fue preservado a través de siglos de copiado. Porque sí hay gente que hace bien su trabajo, sí hay gente que tiene temor de Jehová, sí hay copistas que tenían miedo de cometer un error con una letra y que ese temor de Jehová los impulsó a hacer un trabajo casi de forma obsesiva compulsiva. Entonces sí hay gente que hace bien su trabajo, que hizo bien su trabajo y que vino otro y lo copió exactamente y vino otro y lo copió exactamente. Y esa línea de copistas fieles es la que preservó la palabra original, tal y como fue redactada por mano de los apóstoles y de los profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. Mis hermanos, mis hermanas, porque sí las hay, aunque en el canal el 98.5% de los suscriptores son varones. Hermanos y hermanas, eso es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.